Eran las 2:30 de la madrugada. Estaba solo en el internado. Tercer piso. Pasillo vacío. Silencio total. Y entonces vi algo extraño. Dejé de respirar por un segundo. Había una chica parada en el vano de la puerta abierta del cuarto 9. Nada más parada ahí en la oscuridad. Completamente quieta. Mirando directamente hacia mi cuarto. Todos mis compañeros de clase se habían ido a casa esa tarde. Fin de semana largo. Todos tenían a dónde ir. Yo era el único que se había quedado para prepararse para los exámenes. Todo el piso estaba vacío. Cada cuarto oscuro. Cada puerta cerrada. Solo yo. Solo y nada más. No tenía idea de quién era ella. No tenía idea de cómo había entrado. El internado cierra con llave a las 11 de la noche. Nadie puede entrar desde afuera después de eso. Yo mismo había revisado la puerta principal antes de subir. Pensé que estaba completamente solo en este internado. Pero me equivoqué. Esa pregunta, ¿quién era ella?, me mantuvo despierto mucho tiempo. Pero honestamente esa ni siquiera es la pregunta que más me asusta ahora. La pregunta que más me asusta es algo completamente diferente. Entonces, si quieres saber qué pasó de verdad, quédate conmigo. No te adelantes. Esta historia solo tiene sentido si la escuchas en orden. Mis compañeros de cuarto se fueron todos el jueves por la tarde. Fin de semana largo. Todos tenían a dónde ir. Todos tenían familia o amigos o planes. Yo era el único que se había quedado. Los exámenes venían en 2 semanas y necesitaba el tiempo. Así que me despedí de todos y me quedé. Para el viernes por la tarde todo el piso estaba vacío. Caminé por el pasillo alrededor de las 5 de la tarde. Cada puerta cerrada. Sin música. Sin voces. Sin sonido de nadie moviéndose. Solo silencio. Nuestro piso nunca era así normalmente. Cualquier noche regular podías escuchar todo. Música a través de las paredes. Alguien siempre discutiendo sobre algo. Puertas abriéndose y cerrándose. La tetera en la cocina común sonando a medianoche. Gente llegando tarde tratando de ser callada y fracasando. Nunca era silencioso. Nunca estaba quieto. Pero ese viernes estaba completamente quieto. El tipo de quietud donde puedes escucharte respirar. Donde cada pequeño sonido que hace tu cuerpo se siente demasiado fuerte. Caminé de regreso a mi cuarto y mis propios pasos me molestaron. Me dije que estaba bien. Me gustaba el silencio. Esto era lo que necesitaba. Preparé té. Me senté en mi escritorio. Abrí mis apuntes. Empecé a estudiar. Y por unas horas estuvo bien de verdad. El silencio ayudaba. Sin distracciones. Solo yo y mis apuntes y el suave zumbido de mi lámpara de escritorio y el sonido ocasional del edificio asentándose. Como a las 11 de la noche me levanté para prepararme otra taza de té. Caminé por el pasillo hasta la cocina común. Puse la tetera. Preparé mi té. Me di la vuelta para regresar. Y la vi. Al fondo del pasillo. Nada más parada ahí. Una chica. Completamente quieta. Sin caminar hacia ningún lado. Sin ir a ningún cuarto. Solo parada en el pasillo oscuro dando hacia mi dirección. La miré por quizás 2 segundos. Me dije que era otra estudiante. Alguien que también se había quedado. Alguien que había parado de caminar por alguna razón. Regresé a mi cuarto. No me detuve. No dije nada.
No volteé a verla. Ojalá hubiera volteado. Porque esa fue la primera vez que la vi. Y no entendí entonces qué era lo que realmente estaba viendo. Llegué a mi cuarto. Me senté. Tomé mi té. Volví a mis apuntes. Pero algo se sentía diferente ahora. El pasillo afuera de mi puerta se sentía diferente. No más ruidoso ni más silencioso. Solo cambiado. Como si algo hubiera entrado mientras yo estaba en la cocina. Como si el silencio se hubiera vuelto más pesado de alguna manera. Me dije que estaba cansado. Me dije que estar solo demasiado tiempo le hace cosas a tu cabeza. Seguí estudiando. Como una hora después necesité ir al baño. Caminé por el pasillo. Pasé el baño al final del corredor. La llave estaba abierta. El agua corriendo. Nadie ahí. Me acerqué y la cerré. Me quedé parado un segundo escuchando. Pasillo completamente vacío. Sin sonido en ningún lado. Edificio viejo, pensé. Tuberías viejas. Estas cosas pasan. Seguí caminando. Y al pasar por el cuarto 9 me detuve. La puerta estaba abierta. No completamente abierta. Solo un poco. Unos cuantos centímetros. Solo lo suficiente para ver la oscuridad adentro. El cuarto 9 había estado vacío por 2 meses. Todos en el piso lo sabían. El estudiante que vivía ahí se había ido de repente un día y nunca regresó. Sin explicación. El cuarto simplemente estaba vacío. La puerta siempre estaba cerrada. Siempre. Pero ahorita estaba abierta. Me quedé parado ahí mirando esa pequeña grieta de oscuridad. No me acerqué. No intenté mirar adentro. Algo en la forma en que la oscuridad se asentaba en esa grieta me hacía no querer acercarme más de lo que ya estaba. Regresé a mi cuarto. Me dije que la puerta simplemente se había abierto sola. Edificio viejo. Cerraduras viejas. Me senté en mi escritorio. Intenté volver a mis apuntes. No me podía concentrar. 3 cosas no dejaban de estar en mi cabeza. La chica en el pasillo. La llave abierta. La puerta abierta del cuarto 9. Cada una por sí sola estaba bien. Explicable. Nada de qué preocuparse. Pero juntas no me dejaban en paz. Dejé el bolígrafo y tomé mi celular para revisar la hora. Había una llamada perdida. Sin número. Solo un espacio en blanco donde debería estar el número. Señal completa. Sin información alguna en los detalles de la llamada. Solo una llamada perdida en blanco sin origen. Puse el celular boca abajo. Me dije que era un fallo de red. Me levanté. Me dije que revisaría el pasillo solo una vez. Una sola mirada. Confirmar que estaba vacío. Regresar y dormir. Abrí mi puerta y miré hacia afuera. Vacío. Nadie ahí. Pero el cuarto 9 estaba cerrado. Me quedé parado en el umbral de mi puerta mirando esa puerta cerrada. Tomó unos segundos entender lo que estaba viendo. La puerta había estado abierta. Había pasado por ahí 15 minutos antes y estaba abierta. Yo no la había cerrado. No me había acercado a ella. Pero ahora estaba cerrada. Me quedé parado ahí un momento. Luego entré y me senté en mi cama. Revisé mi celular de nuevo. 3 llamadas perdidas. Todas en blanco. Todas de diferentes horas esa noche. Había estado despierto para las 3. Sentado justo en mi escritorio con el celular enfrente.
No había hecho ningún sonido para ninguna de ellas. Me senté ahí y pensé en lo que mi compañera de cuarto había dicho antes de irse el jueves por la tarde. Lo dijo riéndose, el abrigo a medio poner, la bolsa al hombro. Dijo, no te quedes despierto muy tarde en este piso. Este lugar se pone raro de noche. Me había reído. Sonaba como algo que la gente dice sobre los edificios viejos. Lo había olvidado en el momento en que lo dijo. Sentado en mi cama a medianoche con 3 llamadas en blanco y una puerta que se había cerrado sola, lo recordé ahora. Pensé en la manera exacta en que lo había dicho. No del todo como un chiste. Más como algo que había escuchado en algún lugar y lo pasaba solo por si acaso. Como cuando le das a alguien una advertencia sin querer ser responsable de ella. Dejé el celular. Noté algo más entonces. Mi ventana estaba abierta. Había estado abierta toda la noche. Pero no había escuchado ni un solo sonido desde afuera en toda la tarde. Ni tráfico. Ni viento. Ni pájaros. Nada en absoluto entrando por una ventana abierta a medianoche. Miré la ventana. Miré el silencio total que venía por ella. Todavía no entendía eso del todo. No completamente. Volví a mis apuntes. Me dije que trabajaría hasta estar lo suficientemente cansado para dormir. Como a la 1 de la mañana fui de nuevo al baño. La llave estaba cerrada esta vez. Fui a lavarme las manos. Levanté la vista al espejo. Había una huella de mano en él. No en el frente del vidrio. En la parte de atrás. Presionada desde adentro. Los 5 dedos completos. Una huella completa presionada plana contra la parte de atrás del espejo como si alguien hubiera empujado su mano contra él desde el otro lado. Me quedé parado ahí y la miré. Extendí la mano y toqué el frente del espejo. Vidrio frío. Liso. Normal. Pero detrás de él, esa mano. Me quedé parado en ese baño por mucho tiempo. No grité. No corrí. Solo me quedé parado porque mi cerebro no sabía qué hacer con lo que mis ojos le estaban mostrando. Luego caminé de regreso a mi cuarto. Me senté al borde de mi cama. Tomé el resto de mi té. Se había enfriado. Miré la pared. Pensé en llamar a alguien. Tomé mi celular. Pensé en lo que diría. Pensé en cómo sonaría saliendo de mi boca. Volví a dejar el celular. Me senté ahí y esperé. No sabía qué estaba esperando. Pero algo en ese cuarto había cambiado. Algo en el aire. Algo en el silencio. Algo que podía sentir pero no nombrar. Y lo que fuera, se estaba acercando. El cuarto se sentía diferente. Lo noté lentamente. Primero el aire. Más pesado. Más denso. Como si algo hubiera entrado al espacio y hubiera ocupado lugar que no había sido ocupado antes. Miré alrededor. Escritorio. Silla. Mochila en el suelo. Libros apilados de la misma manera. Todo exactamente donde lo había dejado. Todo se veía normal. El sentimiento seguía creciendo de todos modos. Miré mi lámpara de escritorio. La luz se sentía más débil que antes. Sin parpadear. Solo más tenue. Como si la oscuridad en los rincones del cuarto se hubiera vuelto más fuerte y la lámpara estuviera perdiendo terreno lentamente contra ella. Luego noté mi aliento. Podía verlo. Pequeñas nubes blancas justo frente a mi cara. Mi propio aliento visible en el aire. No había hecho frío esa noche. Para nada.
Había estado sentado con solo una chamarra ligera y había estado perfectamente cómodo toda la tarde. Pero ahora podía ver mi aliento. El cuarto se había vuelto frío. No gradualmente. De golpe. Como si algo hubiera caminado adentro y hubiera traído aire frío de algún otro lugar completamente. Me quedé muy quieto. Observé mi aliento hacer pequeñas nubes y desaparecer. Hacer nubes y desaparecer. El silencio también era diferente ahora. Más pesado. El tipo de silencio que se siente como si estuviera presionando tus oídos desde afuera. Como si estuviera siendo sostenido en su lugar a propósito. Y entonces mi puerta se abrió. Lo vi pasar. El manubrio giró solo. Lentamente. La puerta se abrió de par en par. Yo había cerrado esa puerta con llave. La había revisado 2 veces. La vi abrirse de todas formas. Nada entró por ella. El pasillo afuera estaba oscuro. Silencioso. Tomé mi celular. Sin señal. Se había ido completamente. Señal completa toda la noche y luego simplemente nada. Miré el pasillo abierto. Se veía exactamente igual que siempre. Las mismas paredes. El mismo piso. El mismo débil resplandor rojo del letrero de emergencia al fondo. Pero no podía hacer que mis piernas se movieran hacia él. Mi cuerpo decía que no antes de que mi cerebro hubiera terminado de decidir. No exactamente miedo. Algo por debajo del miedo. Algo más viejo que eso. Regresé a mi cama. Me senté. Me abracé las rodillas. El frío empeoró. Podía sentirlo en mis manos ahora. En mi cara. El tipo de frío que no se queda en la piel sino que la atraviesa y se asienta en algún lugar más profundo. Miré la puerta abierta. El pasillo oscuro más allá de ella. Nada ahí. Nada que pudiera ver. La lámpara parpadeó una vez. Solo una. Menos de un segundo. En ese medio segundo de oscuridad vi algo al fondo del pasillo. Una silueta. Parada quieta. La luz regresó. El pasillo se veía vacío de nuevo. Me senté en mi cama y miré la puerta abierta y no me moví. Mis manos temblaban. No lo había notado hasta que las miré. Las presioné planas sobre mis rodillas. Siguieron temblando de todas formas. Luego escuché algo. Muy tenue. Tan tenue que no estaba seguro al principio. Un sonido desde el pasillo. No un paso. No una puerta. Algo más lento que ambos. Como si algo estuviera siendo movido por el suelo muy cuidadosamente. Muy lentamente. Acercándose. Me quedé ahí sentado escuchando sin poder moverme y sin poder hablar y sin poder hacer nada en absoluto excepto escuchar ese sonido lento acercándose más y más. Se detuvo. Silencio. Exhalé lentamente. Y luego, desde el fondo del pasillo, el sonido de una puerta abriéndose. Lento. Muy lento. Largas bisagras crujiendo. El cuarto 9. Ella estaba parada en el vano de la puerta del cuarto 9. La misma chica de antes en la noche. Parada completamente quieta. En el vano de la puerta. Enmarcada por la oscuridad de ese cuarto vacío detrás de ella. Mirando directamente hacia mi puerta. No al pasillo. No a las paredes. Directamente a mi puerta. Como si supiera exactamente cuál era mi cuarto. Como si siempre lo hubiera sabido. No me moví. Ella no se movió. El frío en mi cuarto estaba en su peor momento ahora.
Podía sentirlo en mi pecho cuando respiraba. Podía ver mi propio aliento en el aire frente a mí. Pequeñas nubes blancas. Una tras otra. Ella solo estaba parada ahí. Completamente quieta. Sin parpadear que yo pudiera ver. Solo parada en ese vano oscuro de la puerta con el cuarto vacío detrás de ella. Mirando mi puerta. Esperando. Pasó mucho tiempo así. Seguí pensando, va a volver a entrar. Va a dar la vuelta y a entrar y esto habrá terminado. Solo quédate quieto. Solo espera. No volvió a entrar. Algo cambió. No puedo explicarlo exactamente. No hizo ningún sonido. No se movió de repente. Pero algo en la manera en que estaba parada cambió. Algo en el aire del pasillo cambió con ello. Como si la temperatura bajara 1 grado más. Como si el silencio se volviera una capa más pesado. Y entonces dio un paso al frente. Un paso lento. Fuera del vano de la puerta. Hacia el pasillo. Se detuvo. La misma quietud. La misma expresión. Pero ahora estaba fuera del vano de la puerta. Ahora estaba en el pasillo. Ahora estaba más cerca que antes. Me presioné contra la cabecera de la cama sin decidirlo. Mi cuerpo se movió antes que yo. Dio otro paso. Lento. Sin ninguna prisa. Como si tuviera todo el tiempo del mundo. Como si supiera que yo no iba a ningún lado. Se detuvo de nuevo. En medio del pasillo ahora. Todavía mirando mi puerta. Todavía tranquila. Todavía completamente quieta entre cada paso. Miré mi celular. Sin señal. Todavía nada. Dio otro paso. Más cerca. Me levanté de la cama. No recuerdo haberlo decidido. Mis piernas simplemente se movieron solas. Fui a mi puerta. Giré la cerradura. Puse la cadena. Me quedé parado ahí con la mano plana contra la puerta y escuché. Silencio. Me quedé parado ahí esperando. Nada por mucho tiempo. Y luego, justo al otro lado de la puerta, un paso. Justo afuera de mi cuarto. Luego nada. Solo silencio. Solo yo con mi mano contra la puerta. Solo el aire frío. Solo mi propio aliento haciendo pequeñas nubes blancas. Retrocedí lentamente. Fui a la ventana. La cerré. La aseguré. El silencio de afuera se cortó completamente. Ahora los únicos sonidos eran adentro del cuarto. Mi propia respiración. El suave zumbido de la lámpara. Me quedé parado en medio de mi cuarto mirando la puerta. Y entonces ella tocó. Una vez. Suave. Lento. Como 3 dedos golpeando gentilmente. El tipo de toque que usas cuando no quieres despertar a alguien. Casi educado. No me moví. Tocó de nuevo. La misma suavidad. La misma lentitud. Paciente. Como si hubiera tocado puertas así antes y supiera cómo esperar. Me quedé parado en medio de mi cuarto mirando la puerta y no hice ni un solo sonido. Tocó de nuevo. Y de nuevo. Suave. Lento. Constante. Sin subir de volumen. Sin acelerarse. Solo continuando. Como si no fuera a parar. Como si parar no fuera algo que estuviera considerando en absoluto. Retrocedí. Mi pierna golpeó la cama. Me senté sin querer. El toque seguía. Miré mis manos.
temblando. Las presioné planas sobre mis rodillas. Siguieron temblando de todas formas. El toque seguía. Suave. Lento. Constante. Podía sentirlo ahora. No solo escucharlo. Cada toque moviéndose por el suelo. Por la cama. Por mí. Tan suave como era, podía sentir cada uno adentro de mi pecho. Intenté levantarme. Mis piernas llegaron a la mitad y cedieron. Volví a sentarme. Lo intenté de nuevo. El mismo resultado. Intenté decir algo. Lo que fuera. ¿Quién eres? Por favor, para. Solo una palabra. No salió nada. Mi garganta se había cerrado. Mi boca se abrió y no salió nada. Mi cuerpo estaba apagando las cosas calladamente. Una a la vez. Sin preguntarme. El toque seguía. Suave. Lento. Constante. Mi pecho se sentía pesado. Como si algo estuviera sentado sobre él. Todavía respiraba, pero cada respiración se sentía más pequeña que la anterior. Tenía que pensar en cada una. Adentro. Luego afuera. Adentro. Luego afuera. El toque seguía. La lámpara parpadeó. Una vez. Corto. El cuarto se oscureció por medio segundo y luego la luz regresó. En ese medio segundo de oscuridad no había nada excepto el toque. Sin cuarto. Sin edificio. Sin mundo afuera. Solo la oscuridad y ese suave toque constante. La luz regresó. El toque siguió. Estaba en el suelo. No sé cuándo pasó eso. No recuerdo haber caído. Un momento estaba sentado al borde de la cama y luego estaba en el suelo. La mejilla contra el suelo frío. Las rodillas dobladas. Los ojos abiertos pero sin ver nada bien. El toque seguía encima de mí. Suave. Lento. Constante. La lámpara parpadeó de nuevo. Más tiempo esta vez. Pensé, levántate. Necesitas levantarte ahora mismo. No me podía levantar. El suelo frío contra mi cara. El sentimiento pesado en mi pecho. El toque encima de mí tan suave y tan constante y tan paciente. Mis ojos se cerraron. Intenté abrirlos. Se abrieron. Luego se cerraron de nuevo. El toque seguía. Cada vez más silencioso ahora. O quizás yo me estaba alejando de él. No podía decir cuál de los dos. Más silencioso. Más oscuro. El suelo frío. El suave toque. Más silencioso aún. Y luego nada. Sin toque. Sin frío. Sin suelo. Sin cuarto. Sin nada en absoluto. Simplemente me fui. No sé qué pasó después de eso. No sé cuánto tiempo estuve en ese suelo. No sé qué pasó en ese cuarto mientras yo no estaba para verlo. No sé si ella siguió tocando. No sé cuándo paró el toque. No sé quién estaba en mi cuarto esa noche después de que perdí el conocimiento. No sé nada de esas horas. Lo único que sé, lo único que puedo decirte, es lo que encontré cuando regresé. Luz. Luz brillante de mañana presionando a través de mis párpados. Abrí los ojos lentamente. Miré al techo. Me quedé completamente quieto y traté de entender dónde estaba y cómo había llegado ahí. Estaba en mi cama. La cobija jalada hasta mis hombros. La almohada bajo mi cabeza. Todo ordenado.
Todo cómodo. Todo acomodado con cuidado. No me moví por un rato. Solo miré al techo y respiré. Lo último que recordaba era el suelo. El suelo frío contra mi cara. El sentimiento pesado en mi pecho. La lámpara apagándose. El toque volviéndose más y más silencioso hasta que desapareció. Y ahora estaba en cama. Ordenadamente colocado. Cuidadosamente acomodado. Como si alguien me hubiera cargado aquí lentamente y se hubiera tomado su tiempo. Me quedé ahí y traté de encontrar una explicación. Caminé a la cama yo mismo sin saberlo. Gateé ahí en algún estado de medio sueño. Alguien de otro piso escuchó algo y vino a revisar. Cada explicación se desmoronaba antes de terminar de formarse. Porque la cobija estaba metida por ambos lados. Ese detalle seguía deteniendo cada explicación que intentaba construir. No puedes meter una cobija por ambos lados mientras estás acostado en medio. No puedes hacerlo tú mismo. Alguien había parado a ambos lados de mi cama y había metido la cobija cuidadosamente bajo el colchón por cada lado. Alguien había estado en mi cuarto mientras yo estaba inconsciente en el suelo. Alguien me había recogido. Me había cargado a la cama. Había puesto mi cabeza en la almohada. Había metido la cobija por ambos lados cuidadosamente para que no me enfriara. Alguien había hecho todo eso. Y luego se había ido. Me levanté lentamente. Mis piernas se sentían débiles. Todo mi cuerpo se sentía como si hubiera viajado a algún lugar muy lejano y no hubiera regresado del todo. Fui a la puerta. Cerrada con llave. Desde adentro. La cadena puesta. Exactamente como la había dejado la noche anterior. Sin mover. Sin tocar. Sin señal de que nadie hubiera entrado o salido. Me quedé ahí sosteniendo el manubrio un momento. Luego me di la vuelta y miré mi escritorio. 2 tazas. La mía de la noche anterior. Fría. Medio tomada. Exactamente donde la había dejado. Y justo a un lado de ella, otra taza. Limpia. Vacía. Me acerqué y la tomé con ambas manos. Todavía estaba caliente. No de hace horas. No de la noche anterior. Caliente de la manera en que una taza está caliente cuando fue preparada no hace mucho tiempo. Cuando alguien había estado parado en este cuarto preparando té y lo había dejado cuidadosamente en el escritorio para que todavía estuviera caliente cuando yo despertara. Alguien había preparado té fresco en mi cuarto cerrado con llave mientras yo estaba inconsciente en el suelo. Me había cargado a la cama. Había metido la cobija por ambos lados. Había puesto mi cabeza en la almohada. Había preparado una taza caliente y la había dejado en mi escritorio. Y se había ido sin usar la puerta. Me quedé parado sosteniendo esa taza caliente. No la solté por mucho tiempo. Bajé las escaleras. El internado se veía completamente normal. Luz de mañana a través del suelo. Un radio sonando en algún lugar abajo. El olor de alguien cocinando desayuno. La gente empezando a moverse. Normal. Ordinario. Como si la noche arriba de ellos no hubiera pasado en absoluto. Encontré al encargado en su pequeña oficina cerca de la entrada. Me senté y le conté todo. La chica en el pasillo. La llave abierta. El cuarto 9. Las llamadas en blanco. La huella en el espejo. El frío. La puerta abriéndose sola. La lámpara. Ella saliendo del cuarto 9. Ella caminando hacia mi cuarto un paso lento a la vez. El toque. El suelo. Despertar en cama.
La taza caliente. Todo. En orden. Con calma. Escuchó todo el tiempo. No me interrumpió ni una vez. No me miró de manera extraña. Solo escuchó con las manos planas sobre el escritorio frente a él. Cuando terminé, estuvo en silencio por un momento. Solo un momento. Luego abrió el cajón inferior de su escritorio. Sacó una fotografía. La colocó en el escritorio frente a mí y no dijo ni una sola palabra. La miré. Su cara. La reconocí de inmediato. La chica del pasillo. La chica del vano de la puerta del cuarto 9. La misma cara. La misma quietud. Como si incluso en una fotografía estuviera mirando algo que nadie más a su alrededor podía ver. Esa parte fue instantánea. La reconocí de inmediato. Luego miré el fondo. Algo estaba mal en el fondo. Podía sentirlo antes de encontrarlo. Escaneé toda la fotografía lentamente. De izquierda a derecha. De arriba a abajo. Y luego lo encontré. Tercer piso del internado. Visible detrás de ella. Y en el tercer piso, una ventana. Abierta. Mi ventana. La posición exacta. El tamaño exacto. Y en el escritorio adentro, una figura. Sentada en la oscuridad. Lámpara de escritorio encendida. La fotografía estaba fechada 2 años atrás. Me quedé mirando esa figura por mucho tiempo. La postura. Ligeramente inclinada hacia adelante. Codo sobre el escritorio. La manera exacta en que yo me siento cuando he estado estudiando demasiado tiempo y estoy cansado, pero sigo de todas formas. Mi escritorio. Mi lámpara. Mi ventana. Mi cuarto. 2 años atrás. Antes de que yo me mudara a este internado. Antes de que llegara a esta ciudad. Antes de que yo existiera en ningún lugar cerca de este edificio. Ella había estado mirando ese cuarto por 2 años. Parada en ese pasillo. Parada en el vano de la puerta del cuarto 9. Mirando esa ventana. Mirando ese escritorio. Esperando a quien fuera que fuera a sentarse ahí después. El encargado me dijo quedito. Ella había sido una estudiante del tercer piso 2 años atrás. Había vivido en el cuarto 9. Una noche desapareció. Sin explicación. Sin rastro. Nunca fue encontrada. El cuarto había sido mantenido vacío desde entonces. Nadie había querido quedarse en él después de que ella se fue. Lo dijo como un hecho. Plano. Como leyendo algo de un archivo. Miré su cara en la fotografía. Miré la figura en mi escritorio. No hice ninguna pregunta. No sabía por dónde empezar. Puse la fotografía de vuelta en el escritorio. Subí las escaleras. Empaqué mi mochila. Salí del internado antes del mediodía. Le dije a todos que era la ubicación. Demasiado lejos del campus. No valía el trayecto. Lo dije hasta que casi se sintió verdad. Nunca le conté a nadie la razón real. No apropiadamente. No de la manera en que lo estoy contando ahora. Cada vez que intentaba empezar la historia pensaba en cómo sonaría. Y luego paraba. Algunas cosas, cuando las dices en voz alta a alguien que no estuvo ahí, te miran de una manera específica. Y después de esa mirada la historia se convierte en esa mirada. No en lo que pasó. Así que paré de intentarlo. Pero pienso en ello. Todo el tiempo. Pienso en la fotografía. 2 años vieja.
Mi ventana en el fondo. Esa figura en mi escritorio. La he dado vuelta desde todos los ángulos y nada encaja. No hay explicación que funcione. Pienso en el frío que entró al cuarto esa noche. Qué tan de repente llegó. Qué tan profundo fue. Pienso en ella saliendo de ese vano de la puerta. Un paso lento a la vez. Deteniéndose entre cada uno. Sin ninguna prisa. Pienso en el paso justo afuera de mi puerta. Solo uno. Luego silencio. Pienso en el toque. Qué tan suave era. Como nunca subió de volumen. Como simplemente seguía al mismo ritmo exacto. Suave y lento y paciente. Como si hubiera estado esperando mucho tiempo ya y un poco más no era nada para ella. Pienso en el suelo. El frío contra mi cara. La manera en que todo se volvió más silencioso y más oscuro y más lejano. Pienso en esas horas de las que no sé nada. Las horas entre el suelo y la mañana. Lo que pasó en ese cuarto. Quién estaba en él. Lo que hicieron. Nunca sabré nada de eso. Y algunas noches esa es la parte que más me molesta. Pienso en las 3 llamadas en blanco. Todas mientras estaba despierto. Justo al lado del celular. Pienso en la huella en la parte de atrás del espejo. Pero principalmente pienso en la mañana. La taza caliente. La cobija metida. Mi cabeza en la almohada. Ella tocó mi puerta suave y constantemente hasta que mi cuerpo se rindió completamente. Hasta que estaba en el suelo frío en la oscuridad y me había ido. Y luego algo me movió a la cama. Algo metió la cobija cuidadosamente por ambos lados. Algo preparó té fresco y lo dejó ahí todavía caliente para que lo encontrara cuando abriera los ojos. La puerta estuvo cerrada con llave desde adentro toda la noche. No sé cómo sostener ambas cosas juntas. El toque y el té. El suave toque paciente y la cobija cuidadosa. La chica que estuvo parada en ese pasillo por 2 años mirando un cuarto vacío, y esas mismas manos quizás, asegurándose de que yo estuviera abrigado antes de que llegara la mañana. No sé qué quería. No sé si estaba tratando de asustarme o de decirme algo o solo de estar cerca de alguien después de 2 años de no estar cerca de nadie. No sé lo que 2 años solo en un pasillo oscuro le hace a una persona. O a lo que una persona se convierte después de eso. No sé si la taza caliente de té debería asustarme más que el toque. O si significa algo completamente diferente. Algo para lo que no tengo una palabra. Trato de no pensarlo demasiado tiempo. Casi siempre fallo. Pero quizás alguien que esté viendo esto sí lo sabe. Quizás tú has estado en un cuarto que se sintió así. Quizás te has despertado y algo estaba mal de una manera que no podías explicar. Quizás tienes una respuesta que he estado buscando todo este tiempo. Si la tienes, dímela en los comentarios.